Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar hoy aquí con nosotras. El día de hoy junto a Lore vamos a estarles compartiendo un poco sobre el don de ministrar, que es ya el último don de esta quinta parte de nuestro estudio Ejerciendo mis dones y talentos. Realmente ha sido un estudio de mucha bendición y ya con este don daríamos por finalizado al listado de dones que hemos podido estar estudiando. Entonces esperamos que realmente sea un tema de mucha edificación para ustedes y que el Señor esté hablando a nuestros corazones. Bueno, primero me gustaría que empezáramos leyendo en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Si alguna puede ayudarnos leyendo, aquí en la diapositiva está la versión Reina Valera. Ajá. Bueno, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas Bueno, entonces, bueno, este es como el versículo base que nosotros tomamos para este tema del don de ministrar. Claramente, pues acá no nos mencionan el don y también nos da un poco de idea de a qué se refiere este tema de la administración. Entonces empieza diciéndonos que cada uno según el don que ha recibido debe ministrarlo a los otros. Entonces vemos que el ministrar se puede observar como un don, pero también como un ejercicio, como una actividad dentro de la congregación. Puede que hayan personas que no tengan el don de ministrar, sin embargo, puedan ministrar y hacerlo dentro de la iglesia. Entonces, en este sentido, lo primero en lo que queríamos pensar era en la importancia de el ministrar como un ejercicio. Aquí nos dice que pues cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, la primera idea que nos da este pasaje en el capítulo este de Pedro es que el ministrar es un acto que se hace independientemente del don que tengamos. Es decir, todas las personas que tienen dones, como hemos visto que son los creyentes, todos podemos ministrar, ¿ok? Podemos ejercer ese don dentro de la congregación. Entonces, la primera idea de ministrar en este sentido eh, reúne el ejercicio de todos los dones. ¿A qué nos referimos con eso? Que cuando estamos ejerciendo un don dentro de la congregación, estamos ministrando, ¿ok? Aunque el don de ministrar como tal, ahorita vamos a verlo ya más ampliamente, incluye otros aspectos, pero en general el ejercicio de cualquier don nos va a llevar a ministrar dentro de la iglesia. Entonces se podría decir en este sentido que es el ministrar como tal, o sea, el ejercicio del ministrar es la base para ejercer los dones. Entonces, teniendo como esta claridad en cuanto al ejercicio como tal, pues abordamos ya en la parte del don. Entonces nos sigue diciendo, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, sea cual sea el don que tengamos, lo que tenemos que hacer es ministrar, ¿cierto? Ya quedó esto claro. Pero ¿cómo se hace esto? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que dentro de la iglesia tenemos una labor como administradores, como diáconos. Y aquí es donde entra la parte del don específicamente. Sigue diciendo el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí esta es la parte. Entonces, bueno, decía que el aspecto era la parte del ministrar como tal, o sea, como una acción, como un ejercicio dentro de la congregación. Voy a como resumir todo nuevamente porque realmente es importante que esto quede claro. Entonces, esto es lo primero que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo. La parte de ministrelo a los otros se refiere a eso, al ejercicio de ministrar. Y esto se hace ejerciendo cualquier don que tengamos. Entonces, cuando ejercemos un don dentro de la congregación, vamos a estar ministrando, pero no necesariamente
se está hablando del don de ministrar como tal. Entonces, son cosas que van de la mano, pero que el ejercicio de ministrar como tal es algo que todos, por decirlo de alguna forma, como creyentes, podemos desarrollar. Teniendo en cuenta esto, se puede decir como primer punto que el ministrar como tal, o sea, como un ejercicio dentro de la iglesia, es la base para ejercer otros dones, independientemente de si tenemos el don de ministrar específicamente o no. Cuando ejercemos un don en la iglesia, entonces estamos ministrando. Eso es lo primero. Ahora, decía que la segunda, el don. Entonces nos dice el versículo TV, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo segundo es respecto al don. Eh, la palabra ministrar como tal, en este caso refiriéndose al don, viene de este término que es diaconeo. Por esto, el don de ministrar como tal va relacionado con la labor del diaconado, de los diáconos. Ya en reuniones anteriores hemos abordado como esta parte de los diáconos y mencionamos que es un ejercicio dentro de la congregación que se hace prácticamente en cuanto al servicio. Y por caso el don de ministrar muy relacionado con. Entonces, ministrar como tal significa servir continuamente. Decimos hermano con otros dones, porque realmente ministrar implica servir, implica ayudar, implica administrar y muchas cosas. Eso es que decimos como. Y pues en cuanto a que está relacionado con la labor del diaconado, es porque implica todo esto. Un diácono era una persona, un creyente elegido en congregación, el cual desarrollaba una labor de servicio, de administración, de ayuda dentro de la iglesia. Y asimismo todavía podemos observarlo, es algo una labor que todavía se tiene dentro de las congregaciones. Eh, pero bueno, en este caso del ministrar hay algo especial y es que este servicio que se debe ser continuo, es decir, que todo el tiempo esta persona que tiene este don va a estar con deseos de servir, por decirlo de alguna forma. Y aparte de esto, que el administrar, servir y ayudar lo hace con un sentido de pertenencia. Es decir, bueno, más adelante vamos a ver un poquito como de esta ilustración, pero un diácono era, bueno, es como, hace referencia como un siervo. Entonces, un siervo dentro de la casa o dentro de la casa tiene sentido de pertenencia, ¿cierto? Asimismo, dentro de la iglesia como nación, la idea es que como hijos de Dios, tener y este don de ministrar tiene como ese aspecto sobrenatural o especial dado por Dios para poder ejercer el servicio en todo tiempo con una actitud de sentido de pertenencia. Entonces, esa es como la parte que queríamos resaltar en cuanto a la relación que tiene con el diaconado. Ahora, la forma correcta, cómo se debe en la congregación de este don. Entonces, primero, ¿cómo debemos hacerlo? Nos decía el pasaje de Pedro, la carta del apóstol Pedro, que los administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, esta ilustración de los administradores, de los siervos, ayuda mucho más a entender la importancia que tiene este don dentro de la iglesia y cómo puede ser ejercido. Entonces, lo primero que queríamos resaltar es que este don debe hacer servicio. Una persona que tiene este don, como decía, va a tener un deseo vivo por todo el tiempo de estar sirviendo, por todo el tiempo de estar aportando a la iglesia en las diferentes necesidades que se puedan observar. Y este aspecto específico de la administración va muy relacionado como con las reuniones, con el ejercicio práctico que se hace semana a semana dentro de la iglesia. Entonces, ahorita Lore va a dar un ejemplo un poco más puntual sobre se pudo observar en la escritura.
Pero básicamente va muy relacionado con esta parte, ¿cierto? Con el hecho de servir en el culto, de alguna forma. Por ello es importante que esto se haga con excelencia en el servicio. Es decir, siempre buscando dar más allá, pensando siempre en que lo que estamos haciendo y lo que estamos ejerciendo y el hecho de que tengamos la posibilidad de ministrar en la iglesia por la gracia de Dios. No es porque nosotros merecemos o porque somos muy dotados por nuestras capacidades o por nuestros talentos, sino que realmente sí siempre que lo que vamos a hacer en el servicio, en el culto, eh, es algo que podemos realizar porque Dios en su gracia no los permite. Entonces vamos a ser excelente, correcta de corazón. Entonces ese es el segundo aspecto. Y como tercer punto es la importancia de hacerlo en el poder, la fuerza y la capacidad que Dios nos da. Muchas veces queremos de pronto en la iglesia servir y lo hacemos de corazón y lo hacemos tal vez con una actitud correcta, pero muchas veces queremos hacerlo con lo que nosotros pensamos, conforme a lo que yo creo, como yo veo que son las cosas. Y realmente en esta parte es muy importante que tengamos presente que todo esto se trata del Señor y que el poder ministrar en la congregación debe hacerse a sí mismo en el poder, en la fuerza y en la capacidad que Dios nos da. Es conforme a lo que Él imparte en cada persona, a lo que nosotros creemos que podemos hacer, porque así muchas veces podemos ser de piedra de tropiezo o podemos ser, por decirlo de alguna forma, sí, no ser sabios en el ejercicio del servicio. Entonces es el tercer aspecto que queríamos como resaltar en esta parte. Ahora, claramente este don tiene un propósito, este don tiene un para el don de ministrar está para que Dios sea glorificado. Esto es muy importante, porque si tenemos en cuenta que el ministrar, el ministerio y todo lo que desarrollamos en los cultos, en las reuniones, en la congregación, todo eso debe girar en torno a Dios y debe ser Él el que sea exaltado, el que sea glorificado, el que sea adorado. Y realmente es el propósito específico de este don, que el Señor pueda ser glorificado en medio de lo que estamos haciendo como iglesia, todos congregados. Lo que hacemos debe ser pensado en que específicamente esto se cumpla en medio de nosotros como congregación. Entonces, si realmente muchas veces nuestra mente y nuestro corazón y lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo con el deseo de que Dios sea glorificado, sino con que nosotros seamos mostrados para recibir gloria de los hombres o de las personas que nos rodean, o de pronto ser los más vistos, de pronto querer impresionar a alguien en específico, no sé, cantidad de cosas que tal vez en nuestra carne pueden surgir. Todo eso va a alejar que el propósito realmente del ministrar y del don de ministrar dentro de la iglesia se cumpla. Entonces es importante que siempre se tenga en cuenta esto, que todo esto es para la gloria de Dios y que debe girar en torno a Él. Y bueno, ahora me gustaría que si alguien puede colaborarnos leyendo Primera los Corintios 4, versículos 1 al 2. Primera los Corintios 4, 1 al 2. Aquí también vamos a poder ver un poquito más de esta parte del ministrar y también de como el ejemplo, por decirlo así, de los administradores. Si alguien puede leerlo, por favor. Primera de Corintios 4, 1 al 2. Ah, sí. Espera un momento que se me volvió a perder. Sí. Ok. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias, Maye. Entonces, lo primero en lo que podemos pensar en esta parte es la expresión, pues, de servidores de Cristo. Como decimos, el don de ministrar como tal va muy relacionado con el servicio.
Entonces, en este caso, así debemos ser vistos como servidores de Cristo, que realmente podamos con nuestros actos mostrar que estamos sirviendo al Señor. Y la otra idea es administradores, ¿cierto? Entonces dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esta parte es muy importante porque realmente el don de ministrar implica esto, implica fidelidad, implica lealtad, implica que realmente podamos hacerlo con un servicio dedicado directamente a Dios. Entonces, los que tienen el don de administrar como tal, son como administradores dentro de la iglesia. Y bueno, teniendo como un poco esta idea, un administrador es bueno, ya casi de pronto no se utiliza esto en las casas, pero en la antigüedad era un cargo muy común dentro de muchas casas, y el administrador era como un siervo de confianza. Sí, era como un siervo de confianza que tenía conocimiento de todo lo que dentro de la casa se hacía o sucedía y podía estar al servicio de sus amos y hacerlo pues como de forma más acertada porque tenía mucho conocimiento de lo que ahí se debía realizar y cómo se debían hacer las cosas. Entonces, teniendo de pronto un poquito esa idea o esa ilustración, eh, nosotros como creyentes debemos ser vistos como siervos de la casa de Dios y esclavos de Cristo. Y tal vez a veces esos conceptos de siervos y de esclavos si no son como tan fáciles de comprender nosotros, pero realmente si nos ponemos a pensar como en lo que hace un trabajador, por ejemplo, en lo que hace lo que hacía un siervo en esa época, vamos a poder tener mayor idea de todo lo que implica este servicio a Dios y de cómo debe ministrarse dentro de la congregación. Debe implicar entrega, debe implicar lealtad, debe implicar fidelidad y muchas cosas más. Entonces, por eso en este caso el apóstol Pablo dice que se requiere, que es necesario de que realmente los que van a ministrar dentro de la iglesia puedan ser fieles, que tengan un sentido de pertenencia, como decíamos ahorita, en el servicio que se le está dando al Señor. Porque si no lo hacemos como pensando en que realmente hacemos parte de la familia de Dios, de que tenemos ese privilegio, no vamos a hacerlo de la mejor manera o no vamos a hacerlo con excelencia. Porque regularmente cuando no de pronto hacemos un servicio para nuestra casa, sino para otro lugar, tal vez no lo hacemos con tanta excelencia como lo hacemos para nuestra casa. Pero teniendo como ese sentido de pertenencia y pensando en que estamos ministrando y lo que estamos haciendo y sirviendo es para el Señor y que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor como tal, así vamos a poder desarrollar mucho mejor lo que sea que estemos ministrando. Ahorita Lorena nos va a dar unos ejemplos al respecto. Entonces, cuando ministramos, debemos pensar en que en algún momento el Señor nos va a aprobar por lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Sea que estemos enseñando, sea que estemos sirviendo a los hermanos en las actividades prácticas, sea que estemos dando acompañamiento, sea que estemos en consejería, sea que estemos con mujeres, en lo que el Señor nos coloque o como podamos estar sirviendo o ministrando en el culto, en la congregación en general, en algún momento vamos a ser probadas por cómo estamos haciendo eso. Y por esto es importante que estemos ejerciendo todo esto de la forma correcta, con la actitud correcta y en excelencia. Y cuando esto suceda, cuando seamos probadas por el Señor, podamos ser halladas fieles, podamos ser halladas irreprochables, podamos ser halladas como verdaderas siervas de Dios. Entonces ese es el llamado que aquí nos hace el apóstol Pablo, de cuán importante es hacer este servicio en fidelidad, siendo irreprensibles ante el Señor, que no haya en nosotros nada de lo que puedan tildarnos de la forma en cómo estamos desarrollando el servicio. Y lo otro es la forma, bueno, de el ejercer este don, pues lo importante que es y lo que aporta como tal a la iglesia. Entonces, en este caso, el don de ministrar es muy importante en la congregación, como podemos ver, porque nos ayuda a servir en conjunto como cuerpo de Cristo. Y aparte de esto, pues también da la posibilidad de que nosotros
desarrollemos las reuniones, los cultos, las diferentes actividades que dentro de la congregación se hacen, podamos hacerlo de la forma correcta y cumpliendo los mandatos del Señor. Entonces es muy importante esta parte, porque así vamos a poder crecer, vamos a poder aportarnos unos a otros, siendo apoyo como cuerpo de Cristo, y este ministrar o el ministerio que estemos desarrollando dentro de la iglesia va a permitir que la iglesia crezca en general. Y pues sabemos que realmente el propósito, uno de los propósitos más importantes de los dones es que la iglesia sea edificada y que pueda crecer. Entonces, esto era lo que quería que mencionáramos y tuviéramos claro primeramente. Gracias, Gaby. Bueno, entonces, como decía Gaby, bueno, vamos a ver que este don todavía se encuentra vigente entre la iglesia. Entonces, otra cosa que vimos con Gaby, el don de ministrar es el que nos ayuda a realizar constantemente las reuniones en nuestras congregaciones. Lo podemos ejercer de diferentes formas. Y acá vamos a ver las formas. Por ejemplo, se puede ejercitar cuando organizamos el local, cuando damos clases a niños o mujeres y jóvenes, la práctica de los sugieres, grupo de oración, enseñanza, alabanza y otras actividades que hacen posible que desarrollemos nuestras reuniones. Implica una actitud de disposición y eficacia para realizar las diferentes actividades del culto o de adoración. Entonces, por ejemplo, como decía Gaby, este don lo podemos ejercer en estos ministerios. Y es bueno ver que todavía lo podemos ver vigente en estos ministerios. Siguiente, Gaby. Bueno, vamos ahora a ver ejemplos de personas que ministraron. Entonces, alguien que me ayude a leer Juan 11, 1 y 2 y 12, 2 y 3. Juan 11, 1 y 2, ¿verdad? Sí, Lau. Entonces dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. ¿Sí? Sí, y el 12, 2 y 12, 2, 3. 3, ¿verdad? Sí. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Gracias, Lau. Bueno, aquí es importante ver que ministrar implica lo que el don de ministrar implica. Entonces vamos a ver qué implica la adoración, el servicio y entrega. Entonces, otra chica que me ayude leyendo Números 8:15. Números 8:15 dice, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Gracias, Maggie. Aquí podemos ver cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos ministraban. Ministrar es el oficiar o servir dentro de la congregación, y para hacerlo debemos presentarnos a Dios con un corazón limpio y la actitud que Él desea.
Es importante ver cómo el Señor desea que tengamos una buena actitud. Y lo vamos a ver en el siguiente punto. Adelante, Gaby, con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí quiero que otra nos ayude con Éxodo 30:20. Bueno, si quieres yo lo leo, Lore. Dice Dale, Gaby. Éxodo 30:20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Gracias, Gaby. Bueno, aquí vemos que el ministrar debe incluir temor a Dios. Cuando un sacerdote ministraba en el tabernáculo o en el templo y había pecado, moría en ese lugar o recibía un castigo severo. Hay muchas veces, hoy muchas veces se ministra habiendo pecado o con un corazón sucio. Debemos cuidarnos de esto. Para ministrar, antes de ministrar debemos limpiar nuestro corazón, mirar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Adelante, Gaby. Gracias, Lore. Sí, como Lore nos decía, realmente es importante la actitud de nuestro corazón, ¿cierto? Como ella nos explicaba en el caso de estos sacerdotes, ellos morían físicamente por entrar dentro de la presencia de Dios a ministrar y hacerlo con sucios, físicamente sucios y probablemente también espiritualmente. Pero en el caso de hoy, tal vez no vemos que vamos a caer muertas ahí, pues literalmente, en el momento. Sin embargo, realmente es muy desagradable delante del Señor si nos presentamos ante Él para ministrar y estamos con suciedad en nuestro corazón o hemos pecado sin confesar nuestro pecado o estamos sin arrepentirnos. Entonces es importante por eso cómo estamos haciéndolo. Cada una está sirviendo en sus iglesias de distintas formas tal vez, pero es importante que nos examinemos en nuestro corazón. Y ahorita más adelante Lore nos va a, a guiar en unas preguntas que vamos a tener para que podamos reflexionar un poco sobre esto que hemos estado viendo. Y bueno, antes de terminar, quería que pensáramos en esta frase. El servicio a Dios santifica al creyente. Hace un tiempo fue una frase que me compartieron y que realmente siempre me ha llamado mucho la atención y ha estado como en mi corazón, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos sirviendo, haciendo muchas cosas en la iglesia, pero sin siquiera como detenernos a pensar lo importante y lo afortunadas o bendecidas que somos poder hacer lo que estamos haciendo en la iglesia. Y tal vez se puede, no sé, entender mal, pero básicamente la idea de que el servicio a Dios santifica al creyente, lo que nos está tratando de expresar es de que en la medida que nosotros sirvamos al Señor, vamos a cada día buscar más ser santas. El servicio a Dios nos va a llevar a buscar la santidad, o debería llevarnos a buscar la santidad. Entonces, cuán importante es que podamos examinarnos de cómo estamos sirviendo, porque realmente el ministrar y el tener ese privilegio dentro de la iglesia es algo que deberíamos estar viendo como tal, como un privilegio, sea lo que sea que hagamos, que tal vez ante los ojos humanos de nosotros o en nuestra carne decimos, no, tal vez es que no es algo tan grande, pero realmente el Señor está viéndolo, todo el Señor lo está viendo y como vimos en Corintios, vamos a ser probadas por ello. Entonces es importante que pensemos en eso. Si tal vez nos sentimos desanimadas, sirvamos. Si tal vez nos sentimos alejadas, colocémonos dispuestas a servir. O sea, el servicio siempre nos va a llevar a acercarnos más a Dios.
Y tal vez si podemos como reflexionar un poco en esto, nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones, tal vez en nuestra vida, hemos estado en condiciones así y el Señor nos ha llamado a servir y nuestros corazones han podido ser animados, han podido recibir como ese apoyo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante toda esta parte y de pensar y tener eso siempre presente. Tal vez cuando nuestro corazón se anime, podemos guardar esta frase y también tenerla presente en nuestra mente para recordar lo valioso que es y lo bendecidas que somos por poder servir dentro de nuestras iglesias. Y bueno, ya como último, queremos darles las gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotras. Esperamos que realmente haya sido un tema de mucha bendición. Como decía ahora con Lore, vamos a estar compartiendo unas preguntas de reflexión de forma personal, pero realmente pues creo que ha sido un tiempo de estudio muy edificante y esperamos que realmente también lo haya sido tanto para las que están acá como para las que van a ver la grabación después y que no solamente pues quede como una palabra, sino que realmente pueda llegar a nuestro corazón y podamos colocarla en práctica, que es realmente el objetivo. Entonces, muchas gracias a todas.